Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Hemos estado hablando del nuevo Papa, quien con anterioridad era obispo de Buenos Aires. Y vamos a conversar con Olga Warnat. Ella es periodista argentina, autora de Nuestra Santa Madre, y está en la línea telefónica. Se encuentra en Venezuela y ella conoce de cerca al ahora Papa, el ex cardenal Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco. Olga Warnat, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. No, gracias a ti, Sergio, mucho gusto y gracias por llamarme. Cuéntanos de Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Por qué tuvo estas disputas con el gobierno argentino? ¿Y exactamente qué fue lo que hizo durante la Guerra Sucia de los años 70? Bueno, tremenda pregunta me haces, Sergio. Bueno, primero Jorge Mario Bergoglio. A mí me cuesta todavía decirle el Papa Francisco o su santidad, porque lo conozco bastante. Cuando yo escribí este libro lo vi en varias oportunidades, me reuní con él justamente para tocar y para conversar de este tema que partió en dos a la Argentina, que fueron los años de la dictadura militar, donde gran parte de la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina fue cómplice de la dictadura, cuando no, digamos, más que cómplice. Eso está clarísimo. Se están realizando los juicios por la verdad. Incluso Jorge Mario Bergoglio fue citado como testigo en una de las causas de uno de los campos de concentración, que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, que quizás fue uno de los lugares más macabros donde desaparecieron, se calcula fueron asesinadas alrededor de 5.000 personas. En ese campo de concentración estuvieron desaparecidos Orlando Llorio y Francisco Yalix, que eran dos sacerdotes de la Compañía de Jesús, que en ese momento estaba dirigida por el hoy Papa, por Bergoglio. Esos años son muy difíciles de analizar, Sergio, a la distancia. Yo no quiero tener un pensamiento, no quiero decirte algo, lo que no quiero es, porque la Argentina en este momento es un revuelo impresionante, y están los que lo odian y los que lo aman. A Bergoglio no es un hombre que genere grises, una parte por esta historia y otra parte por su personalidad en particular, ¿no? Yo tuve una entrevista, yo investigué, fue muy larga la entrevista, fue muy ardua esa investigación. Yo constaté todo lo que se decía de él, nunca encontré una prueba, y tampoco encontró la justicia argentina una prueba que lo involucre. Sí hay sospechas, hay zonas oscuras. Yo hablé con Llorio, viajé a Uruguay, donde él estaba viviendo en ese momento, Orlando Llorio, quien lo señaló directamente a Bergoglio por haberlo entregado, tal cual, por haber pasado su nombre en ese entonces al dictador Emilio Eduardo Macera. Francisco Yalix me contestó por fax, él vive en Alemania. Francisco Yalix me contestó por fax y me dijo que prefería no hablar de ese tema, porque él ya había conversado con Bergoglio y que se habían reconciliado y que él lo había perdonado, que si existía algo, él no quería volver a tocar ese tema. Lamentablemente Orlando Llorio murió en el año 2001 en Uruguay. Era un hombre que había quedado muy, muy afectado por las torturas que recibió, pero ellos, fueron liberados. Bergoglio me dijo que fue gracias a su intermediación con el entonces hombre fuerte de la dictadura, el almirante Macera, con quien él me dijo que se reunió en 2 oportunidades, nunca me negó. Él me dijo que se reunió en 2 oportunidades con Macera para pedir por los sacerdotes de su compañía y otras personas
a quienes los familiares le traían cartas para que intercediera, ¿no? Y que por eso fueron sus reuniones, en 2 oportunidades con Macera y en 2 oportunidades con Videla. Olga, cuando tú platicas con él sobre el tema, ¿se rehúsa a hablar del tema o abiertamente te dice voy a decirte nada más tal o cual cosa, o no me preguntes de esto, o cómo reacciona? Bueno, me costó mucho convencerlo, él no quería hablar del tema. Yo hablé primero con Marcos, que era su secretario privado y su hombre de confianza. Lo vi a él y bueno, me dijo sí, vamos a conversar, y un día conversamos del tema. Le costaba mucho hablar del tema, le dolía profundamente, él me dijo que él no iba a responder las acusaciones, que eran muy dolorosas para él y que no eran verdad, y lo único que me contestó fue que, primero, que estos 2 sacerdotes a los que yo hice referencia recién, tanto Orlando Llorio como Yalix, ellos trabajaban en una villa miseria de Buenos Aires, o sea, en un barrio pobre, en un barrio humilde, y ellos habían ido a esa villa a trabajar obedeciendo el pedido de Bergoglio de trabajar con los más humildes, con los más pobres. Cuando llega el momento de la dictadura, bueno, por supuesto, llegaron los militares a esa zona, toda la Argentina estaba en peligro y sobre todo los que estaban trabajando en las zonas más carenciadas de la Argentina, quienes se los relacionaba, sobre todo a los curas villeros, a los sacerdotes, se los relacionaba con la guerrilla. Bergoglio me dice que ellos quisieron renunciar a la orden porque pretendían quedarse en el barrio, pidieron retirarse de la orden y me dijo que él tenía un documento firmado por Llorio y Yalix en donde además se manifestaba que tanto Yalix como Llorio pretendían fundar otra orden. Llorio me lo desmintió terminantemente, él fue secuestrado casi inmediatamente, otro sacerdote pudo escaparse, también fue secuestrada en ese grupo de militantes católicos que estaban trabajando con estos 2 sacerdotes jesuitas, la hija de un prestigioso abogado, Emilio Miñone, que ya también está muerto, Mónica Miñone, ella está desaparecida y desapareció en la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo no puedo decir que Bergoglio es cómplice, como dicen algunos, porque complicidad es una palabra muy fuerte. Yo en mi libro señalo perfectamente con pruebas muy contundentes de quienes vieron a arzobispos, arzobispo habló de un cargo muy alto de la Iglesia Católica, sacerdotes presenciar sesiones de tortura y visitar a las personas que estaban encapuchadas, engrilladas y privadas de su libertad, que habían sido torturadas, mujeres, ancianos y niños. Bergoglio no desconocía esta historia, tampoco desconocía lo que hacían sus pares, pero lo que él me manifestaba era que en ese momento lo único que él podía hacer era hacer de intermediario para pedir y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Si él pudiera haber hecho algo más, es verdad, a lo mejor él podría haberse manifestado de otra manera. No sé cuál hubiera sido su destino, porque hubo obispos que fueron secuestrados. Está el caso del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, de quien Bergoglio era amigo personal y que está probado ahora de que fue asesinado por los militares. Es muy difícil hablar de la Argentina de esos años y también me parece a mí muy arriesgado y sin un argumento sólido señalarlo directamente a Bergoglio como cómplice de la dictadura argentina, porque me parece una acusación muy grave. Yo tengo los 2 aspectos. Tengo, por ejemplo, yo hablé muchísimo con la hermana de Carlos Mujica. Carlos Mujica fue el líder de los sacerdotes para el Tercer Mundo, que fue asesinado en el año 75 por la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, que era un grupo paramilitar que estaba manejado desde el propio gobierno de Isabel Perón, que, digamos, encapuchados salían a asesinar a mucha gente. Carlos Mujica fue asesinado por este grupo frente a su parroquia. Curiosamente, cuando llegó a Cardenal, Bergoglio fue el único
cardenal, el único integrante de la jerarquía católica argentina que le rindió un homenaje en la Villa Miseria, donde la Villa 31, que está en Capital Federal, donde Carlos Mujica desarrollaba su actividad religiosa y política, porque él militaba con los sacerdotes del tercer mundo y es prácticamente, digamos, el sacerdote más venerado en Argentina, ¿no? Lo mandó a asesinado cuando era muy joven. Y yo fui a esa misa y a esa caravana en la que se llevó los restos de Mujica desde el cementerio de la Recoleta hasta la Villa 31. Yo lo acompañé a la hermana de Carlos Mujica, y yo lo vi a Bergoglio tremendamente afectado. Yo lo vi llorar y lo vi pedir perdón por la complicidad de la Iglesia en esa misa. Él tuvo palabras muy duras contra la jerarquía eclesiástica, contra la alta jerarquía de la Iglesia Católica de esos años. Hay un montón de anécdotas hay gente que lo defiende y hay gente digamos que con esa misma intensidad, que lo ama, que lo quiere, que lo venera, con esa misma intensidad lo odia. Y esto también es dentro de la Compañía de Jesús, dentro de los jesuitas de la Argentina del Cono Sur. Es una personalidad contradictoria. Bergoglio es una persona que no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. Ha tenido enfrentamientos no solamente con los Kirchner, ha tenido una relación muy mala con el gobierno de la Rúa, anterior a Kirchner, y muy mala con Carlos Menem. Detesta todos los fastos que tiene el poder. Es un hombre muy austero, muy humilde. Yo primero pensé que era pura demagogia, porque, digamos, los otros jesuitas, los que no lo querían, me decían a mí, es pura demagogia, es un arribista, es un ambicioso lo que te está diciendo, todo lo que te diga no le creas porque te miente. Entonces a mí me costó mucho meterme en esa pequeña biografía de Bergoglio que yo realicé, que yo escribí, porque en realidad yo trataba de no tomar partido. Es muy difícil, porque es muy difícil, es el día de hoy, a tantos años de la dictadura, que todavía se sigue debatiendo y todavía la sociedad argentina está dividida y nadie puede decir yo fui un santo. O sea, yo trato de mirarlo a la distancia y desde este punto de vista. No quiero cometer el error de, sin argumentos, decir fue cómplice. Es un hombre de pensamiento conservador, es un hombre que no pertenece a la ultraderecha retrógrada de la Iglesia, todo lo contrario. Es un hombre moderno, es un hombre moderno, es un hombre brillante intelectualmente. Yo, por supuesto que no estaba de acuerdo con muchas cosas que él planteaba, porque él es un férreo opositor al aborto, es un férreo opositor al matrimonio gay. Él llegó a decir cosas muy duras, como por ejemplo que, digamos que cuando se dictaminó la ley sobre el matrimonio gay entre homosexuales en la Argentina, él dijo que eso era la mano del diablo, ¿no? Fue muy duro. No tenía pelos en la lengua para decir lo que pensaba en sus homilías frente a los presidentes. Por lo tanto, siempre sus relaciones con el poder político fueron complicadas. No era un hombre de ir a despachos oficiales. En general los políticos iban a verlo a él. Néstor Kirchner le llegó a llamarlo el jefe de la oposición, públicamente. El cardenal opositor, fueron, digamos, se lanzaron palabras fuertes de un lado y del otro. Y él a su manera en sus homilías. Muy bien, pues. Gracias por tomar nuestra llamada y gracias por darnos esta visión del Papa Francisco. No, gracias a ustedes. Un abrazo, Sergio. Gracias. Bye. Es Olga Wornat, periodista y autora de Nuestra Santa Madre.